Muy bien, pues vamos a hablar entonces de lo que dijo Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es este filósofo eh, francés que por cierto es un filósofo muy brillante, algo profundo. He leído varios de sus libros. Leí una de sus biografías muy voluminosa, me parece que el autor es François Dossier, la publicó el Fondo de Cultura Económica, y este filósofo tiene unos libros muy interesantes y curiosamente se incursionó en el aspecto de la retórica y de las figuras retóricas, así como de los el análisis literario desde un punto de vista filosófico, porque todo discurso científico, filosófico o teológico finalmente es una narrativa a fin de cuentas. Entonces él estudió pues la filosofía de las narrativas, y este gran filósofo francés mencionó lo siguiente. Él vivió de 1913 a 2005. De hecho, uno de su hijo se suicidó. Y bueno, este hombre también tuvo mucho contacto, Paul Ricoeur, con el psicoanalista Jacques Lacan, o Lacan. Y bueno, pues vamos a ver lo que dijo Paul Ricoeur. Él se percató de la relación dialéctica entre revelación y ocultamiento o misterio, entre el carácter exotérico y esotérico de la voluntad y la naturaleza divinas, de acuerdo con las escrituras. Él dijo, la cita es algo larga, pero bueno, la voy a leer textualmente. ¿Por qué me esfuerzo por leer este tipo de citas textualmente? Porque a veces estas citas son enriquecedoras, ¿sí? Dice Paul Ricoeur, o Ricard, no sé cómo se pronuncia, algo así como Pablo Ricardo, Paul Ricard. Él dijo, déjenme sacar una última consecuencia que nos llevará al umbral de la reflexión filosófica que va a seguir. Si algo puede decidirse unívocamente de todas las formas analógicas de la revelación bíblica, narrativa, profética, legislativa, lírica, poética, sapiencial, etc., es que la revelación, bajo ninguna de sus modalidades, se deja incluir y dominar en un saber. A este respecto, la idea de secreto es su idea límite. La idea de revelación es una idea de dos caras. El Dios que se muestra es un Dios oculto y a quien pertenecen las cosas ocultas. Ahí está haciendo referencia al pasaje de Deuteronomio que leí hace rato, donde explica las cosas reveladas. Las cosas ocultas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, lo que dice el libro de Deuteronomio. Sigue diciendo Paul Ricard, la confesión de que Dios está infinitamente por encima de los pensamientos y de las palabras del hombre, de que nos dirige sin que comprendamos sus vías, de que el enigma del hombre para sí mismo oscurece hasta las claridades que Dios le comunica. Esta confesión pertenece a la idea de revelación. Lo que se revela es también lo que se reserva. A este respecto, el episodio de la zarza ardiente, particularmente Éxodo 3, 13 al 15, tiene una significación nuclear. La tradición muy justamente ha denominado a este episodio revelación del nombre divino. Sé muy bien que la tradición ha integrado el Eye Asher Eye, seré lo que seré, frase hallada en Éxodo 3:14, en el sentido de un enunciado teológico positivo. Siguiendo la tradición de los 70, yo soy el que soy. Eye Asher Eye, que está en tiempo futuro, es algo así como seré lo que seré, y la traducción de los 70 lo traduce ego eimi hoon, que es una traducción incorrecta, más bien ontológica, y esta es en futuro y esta es en presente. Yo soy el que soy, porque pues en algunos pasajes la Septuaginta griega tiene algo de influencia de la filosofía griega, de la ontología de Parménides, de Platón, etc. Y de hecho Paul Ricoeur estaba consciente de eso. Entonces, bueno, aquí Paul Ricoeur dice que hay una relación dialéctica entre
entre lo revelado y lo oculto. Sigue diciendo Ricoeur, la dialéctica del Dios oculto, que se muestra dialéctica nuclear de la revelación, se disipa en el saber del ser y de la providencia. Decir que el Dios que se muestra es el Dios oculto es, por el contrario, confesar que la revelación no puede constituir nunca un cuerpo de verdades cuya institución pueda prevalecer. Al mismo tiempo, disipar la opacidad masiva del concepto de revelación equivale así a arruinar cualquier formación totalitaria de la autoridad que pretendería detener la verdad revelada, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad se va revelando, no hay una verdad absoluta porque la única verdad absoluta la conoce Dios, y nosotros los seres humanos solamente comprenderemos parcialidades de esa verdad en una espiral de ocultamiento y revelación de algo esotérico y exotérico, pero es una espiral que va creciendo y creciendo hasta el infinito, ¿sí? Básicamente es lo que dice Paul Ricoeur. Y sobre esta declaración de Paul Ricoeur, el teólogo católico Werner Jan Roth afirmó: el giro que toma la hermenéutica filosófica con Ricoeur o Ricard reveló la necesidad de incluir la interpretación de los textos religiosos en una reflexión humana y existencial seria. ¿Okay? Aquí está el libro, la hermenéutica teológica, citado en precisamente en esta biografía que leí de Ricoeur, François Doucet. Paul Ricoeur, Los sentidos de una vida, lo publicó el Fondo de Cultura Económica. Es un libro muy voluminoso, pero muy, muy interesante sobre la vida de Paul Ricoeur. Bueno, pues Blaise Pascal, el gran científico, matemático y teólogo y filósofo Blaise Pascal dijo, él vivió en el siglo XVII, él expresó: Dios quiere mejor disponer la voluntad que el espíritu. La claridad perfecta favorecería al espíritu y perjudicaría la voluntad. Si no hubiera oscuridad en la Biblia, el hombre no sentiría su corrupción. Si no hubiera luz, el hombre no esperaría el remedio. Así, no es solamente justo, sino útil para nosotros que Dios sea escondido en parte y descubierto en parte, puesto que es igualmente peligroso para el hombre conocer a Dios sin conocer su miseria, y conocer su miseria sin conocer a Dios. Otro quiasmo: conocer a Dios sin conocer su miseria, y conocer su miseria sin conocer a Dios. Entonces Pascal explica que nos es bueno que Dios nos oculte ciertas cosas, pero a la vez que nos las revele. Si nos las mantiene oculta todo el tiempo, pues no sabemos nada de él. Pero si nos las revela de un golpe y porrazo, pues ya no hay más que saber y ya no hay más que investigar, ni que escudriñar ni meditar. Entonces lo que dice aquí Blaise Pascal es que tanto el ocultamiento como la revelación son necesarias en el plan de Dios. Entonces, volvemos al mismo punto, al mismo quiasmo. La divinidad se oculta A revelándose, y se revela B ocultándose. Se revela cuando desea hacerlo y se oculta también cuando desea hacerlo. Lo repito, se oculta sería A, revelándose B, y se revela B', ocultándose A'. Cuando comprendemos algo de Dios, inmediatamente esa comprensión adquiere un aspecto superior de ocultación que no comprendemos. Y cuando comprendemos ese nuevo aspecto, Dios se vuelve a ocultar en otro sentido mayor, y así hasta el infinito. Por ende, la comprensión es un proceso que se desarrolla, como ya mencioné, en una espiral infinita, y por eso nunca es acabada. Es como la sinfonía de Schubert, ¿no? Inacabada. Eso significa que nunca llegaremos a la verdad absoluta, la cual solo es poseída por la divinidad. Solo podremos llegar a una verdad parcial, a una curva más de la espiral de la comprensión, pero jamás al conocimiento absoluto. Con cada revelación, Dios se vuelve a ocultar. Con cada comprensión encontramos otro misterio por desentrañar. Y bien, pues aquí entonces hablamos de cómo necesitamos un telescopio, por decirlo así, un telescopio entrecomillado, de alcance profundo. Esta foto la sacó en la década de los 90 el telescopio espacial Hubble. Es
una fotografía de campo profundo. El telescopio enfocó hacia un punto absolutamente oscuro, negro del universo, y ahí después de muchas horas de enfoque se descubrió que no tenía de negro, no tenía nada, sino que cada uno de estos puntos revela una galaxia, ¿sí? Aquí puedes observar que los puntos que aquí explica, bueno, que contiene esta famosa fotografía, no son estrellas, sino galaxias, lo cual es lo más, la fotografía más importante del cosmos que se había tomado hasta entonces. Ahora el telescopio espacial James Webb pues volvió a tomar la misma foto de campo profundo, pero salió con mayor nitidez, ¿no? Entonces, para comprender las escrituras necesitamos algo así, una foto como esta, en sentido metafórico, es decir, un telescopio de alcance profundo para que podamos discernir su contenido y su significado. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia, como ya también apunté en otros vídeos, es un rompecabezas, ¿sí? La Biblia es un puzzle, un puzzle, y este rompecabezas es digno de armarse, y el armarse pues pudiera llevar mucho tiempo. Entonces es un rompecabezas fascinante que pide audible y amablemente ser armado. Y este rompecabezas, como ya también he explicado en otros videos, consiste en una X mayor con X menores, un quiasmo con quiasmos intermedios. Esta es una X formada por 5 cuadrados, y cada uno de estos cuadros ahora se convierte en 5 cuadros también, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra vez 5 cuadros, 5 cuadros, 5 cuadros, ¿sí? Entonces así, esta es la misma estructura de la Biblia. La Biblia es una X, un quiasmo, pero en su interior sus libros también son quiasmos, sus capítulos de cada libro y las frases de cada libro, ¿sí? Aquí estás viendo en este fractal de Biksek, estás viendo la estructura matemática de la Biblia. Este tipo de fractal, el fractal de Biksek, se utiliza en telefonía celular, en teléfonos inteligentes, como una especie de antena, ¿sí? Para captar señales, porque tiene mayor capacidad de recepción o receptividad. Entonces esta es una ilustración de cómo la Santa Escritura es una X con X menores, por eso he llamado la Matrix de Dios con varias X, ¿sí? El sistema central, el tema central de este curso que te estoy impartiendo es una simple letra X que tiene en su interior otras X menores. Una X es un quiasmo, una estructura literaria en forma cruzada. Un ejemplo fundamental de quiasmo es: no hay que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Otro ejemplo, saber regalar, es regalar saber, ¿sí? Saber regalar es regalar saber. Saber y saber están al extremo, y regalar están al centro, ¿sí? Esas frases son ejemplos de quiasmos, las utilizamos como figura retórica en el habla cotidiana, a veces sin darnos cuenta. Bien, pues esta X que estructura literalmente la Biblia es muy simple, pero a la vez compleja, ¿sí? Se trata de un ejemplo de simplejidad, es decir, un fenómeno que a primera vista es simple, pero que al estudiarlo de cerca resulta increíblemente complejo, como es el caso del fractal de Biksek. Es algo realmente simple, pero que se va tornando cada vez más complejo. Entonces Dios se revela ocultándose y se oculta revelándose. Entonces durante la Biblia, durante milenios, la estructura literaria de la Biblia, esto no se había comprendido, y ahora ya se puede comprender gracias a el conocimiento en estudios bíblicos que existe desde hace ya varias décadas, incluso desde hace 5 siglos, como ya mencioné, porque la investigación de los quiasmos bíblicos comenzó hace aproximadamente 500
años por diferentes eruditos bíblicos, y hoy en día ya existe un corpus de obras eruditas que explican todos los quiasmos bíblicos, y es importante analizar esto porque la Biblia constituye un quiasmo compuesto por otros quiasmos menores, compuestos por otros quiasmos menores, compuestos por otros quiasmos menores. Entonces representa una matriz cibernética, fractal, autorreferencial y recursiva, como después voy a ir explicando, ¿sí? Entonces es un ejemplo de simplejidad, ¿sí? El neologismo simplejidad combina ambas palabras, simpleza y complejidad. Pues bien, esta simplejidad es la esencia de la estructura de la Biblia. Por eso expliqué que la Biblia es un libro extremadamente complejo y difícil, pero si analizamos sus estructuras literarias, se vuelve increíblemente sencillo de entender. Y ya cuando llegamos a esa increíble sencillez, vamos a ver que se va intrincando nuevamente y se vuelve ahora de nuevo un libro extraordinariamente complejo, ¿sí? Y entonces Dios se oculta revelándose y se revela ocultándose, como dice Paul Ricoeur. Ya hay libros que explican el concepto, el neologismo de simplejidad, la combinación entre simpleza y complejidad, ¿sí? ¿Qué es la simplejidad? ¿Por qué las cosas simples se vuelven complejas? Y cómo las cosas complejas pueden tornarse simples. Entonces, este es un libro muy, muy complejo, pero que se torna muy fácil de entender con el algoritmo en forma de X. Pero a medida que ya mapeamos las X, los quiasmos del contenido, la estructura literaria profunda de la Biblia, ahora nos damos cuenta de que el texto cobra un sentido que jamás en la historia de la humanidad había tenido. Y entonces ahora sí lo empezamos a entender con una claridad realmente asombrosa. Y entonces Dios se oculta revelándose, ¿sí? Muy bien. Y esa simplejidad es semejante a la de la estructura del ADN, ¿sí? Tenemos adenina, guanina, citosina y timina, AGCT. AGCT, los dos pares de nucleótidos, ¿no? Pares de nucleotídicos. El esqueleto es de azúcar y fosfato, ¿no? La doble hélice. Y esta es una molécula relativamente simple dentro de las macromoléculas de la vida en la célula, en citología. Sin embargo, a pesar de que es algo relativamente simple, pues sus implicaciones, ya el genoma es algo indescriptiblemente complejo, ¿no? Porque ya estamos hablando de que este doble hélice de ADN, este ADN es bicatenario, pues representa el código de la vida, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con el fractal de Bicsek que te mencioné. Este es el código genético de toda la Biblia, de todos los relatos bíblicos, ¿sí? Porque todos los relatos bíblicos están organizados mediante simetrías, paralelismus membrorum o paralelismo de los miembros, paralelismo antitético, ideas contrarias, paralelismo escalonado y el paralelismo invertido, que es el quiasmo, y todos estos son quiasmos. Un quiasmo dentro de otro, entonces da un sistema fractal, un sistema computacional recursivo, ¿sí? Por eso la Biblia tiene un lenguaje informático. Sobre este lenguaje informático te voy a hablar en la siguiente cápsula, por favor no te la pierdas. Va a estar muy muy interesante porque vamos a empezar a hablar de la Matrix o de la Matrix.